Queridos oyentes, ¿alguna vez han sentido que defender lo correcto les costó todo lo que amaban? Hoy les voy a contar la historia real de Carmen Herrera, una mujer de 45 años que perdió su trabajo de 18 años por algo tan simple como tomarse unas vacaciones familiares. Pero lo que parecía el final de su carrera se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. Esta es una historia sobre dignidad, valores familiares y cómo a veces la injusticia más dolorosa puede ser el primer paso hacia nuestro mayor triunfo. Carmen no lo sabía, pero un relicario de su abuela y la sabiduría de 3 generaciones de mujeres luchadoras estaban a punto de cambiar no solo su destino, sino el de toda una empresa. Acompáñenme en este relato, que nos recuerda que los valores tradicionales de respeto y familia nunca pasan de moda. El café humeaba en la taza de porcelana, mientras Carmen Herrera observaba el relicario dorado que descansaba junto a su desayuno. Aquella pequeña joya, no mayor que una moneda antigua, guardaba un tesoro más valioso que el oro: una fotografía en sepia de 4 generaciones de mujeres Herrera. Bisabuela Esperanza, abuela Remedios, su madre Pilar y ella misma de niña, todas con la misma mirada serena pero decidida. «Mira, mamá», murmuró Lucía, su hija de 22 años, señalando la reliquia familiar. «Siempre me he preguntado cómo la bisabuela consiguió conservar eso durante la guerra». Carmen acarició el metal dorado con ternura. «Tu bisabuela Esperanza me contaba que su propia abuela se lo dio en 1936, cuando todo se tambaleaba. Le dijo: «Mija, cuando el mundo se vuelva loco, recuerda de dónde vienes». Las mujeres de esta familia hemos pasado por tiempos difíciles, pero nunca hemos perdido la dignidad. Lucía sonrió mientras untaba mermelada de naranja en su tostada. Estudiaba pedagogía en la Complutense y había heredado esa misma determinación silenciosa que caracterizaba a las mujeres Herrera. «¿Crees que algún día tendré que pasar por algo así?» «Espero que no, hija, pero si llega el momento, sabrás qué hacer. Está en tu sangre». Carmen guardó el relicario en su bolso y se dirigió hacia la puerta. A los 45 años, llevaba 18 trabajando en Sistemas Mediterráneo, una empresa familiar valenciana dedicada al desarrollo de software de gestión. Había comenzado como administrativa recién enviudada, cuando Lucía apenas gateaba, y con esfuerzo y dedicación había ascendido hasta convertirse en directora de atención al cliente. Su oficina en el 2º piso era un refugio cálido que reflejaba su personalidad. Fotografías familiares de 3 generaciones adornaban el escritorio de madera, y una pequeña planta de geranios que cuidaba cada mañana daba vida al espacio. Los clientes, familias empresarias tradicionales de Valencia, confiaban en ella como si fuera parte de su propia familia. Don Emilio Castellano, propietario de una distribuidora de aceite de oliva, siempre decía: «Carmen, usted no es una proveedora, es una amiga». Esa mañana de abril, sin embargo, algo había cambiado. Al llegar a la oficina, encontró el ambiente tenso. Los empleados cuchicheaban en grupos pequeños, y la recepcionista, María José, le dirigió una mirada cargada de significado. «Buenos días, Carmen», la saludó con cautela. «Hay reunión general a las 9. La nueva directora de Recursos Humanos quiere presentarse». Carmen asintió mientras subía las escaleras. Durante 18 años, Sistemas Mediterráneo había sido una empresa familiar, donde todos se conocían por su nombre. Don Andrés Mediterráneo, el fundador, trataba a sus empleados como familia extendida. Pero las cosas estaban cambiando desde que su hijo mayor había sugerido profesionalizar la gestión. En el salón de actos, 43 empleados aguardaban expectantes. Don Andrés, un hombre de 65 años con el cabello plateado y las arrugas de quien ha trabajado toda su vida, se aclaró la garganta. Buenos días a todos.
Como saben, nuestra empresa está creciendo y hemos decidido incorporar métodos más modernos de gestión. Les presento a Beatriz Molina Castro, nuestra nueva directora de Recursos Humanos. Viene de una importante multinacional y nos ayudará a ser más eficientes. Beatriz Molina se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 38 años, traje gris impecable, maletín de cuero negro y una actitud que irradiaba ambición contenida. Su mirada recorrió la sala como si estuviera evaluando mercancía. Gracias, don Andrés. Es un placer estar aquí. Su voz era firme, calculada. Vengo de dirigir departamentos de recursos humanos en empresas internacionales y debo decir que veo un gran potencial en esta organización. Sin embargo, observo ciertas costumbres que necesitan modernizarse. Carmen sintió un escalofrío. Algo en el tono de Beatriz le recordó a las historias de su abuela sobre supervisores durante los tiempos difíciles. Por ejemplo, continuó Beatriz, he observado que algunos despachos parecen más bien salones familiares que espacios profesionales. Las fotografías personales, las plantas, los objetos sentimentales, todo eso debe eliminarse. Necesitamos proyectar una imagen seria y profesional. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Carmen notó cómo sus compañeros la miraban de reojo. Su oficina era conocida por todos como la más acogedora del edificio. También implementaremos un control horario más estricto. El café con los clientes, las reuniones informales en los pasillos, la flexibilidad de horarios, son prácticas del pasado que afectan la productividad. A partir de mañana, todos deberán fichar entrada y salida, y cualquier interacción con clientes debe registrarse oficialmente. Carmen levantó la mano. Disculpe, señora Molina. ¿Podría explicarme cómo va a afectar esto a la relación con nuestros clientes tradicionales? Muchos de ellos han trabajado con nosotros durante décadas y valoran el trato personal. Los ojos de Beatriz se endurecieron. Señora Herrera, ¿verdad? Los clientes deben adaptarse a nuestros estándares profesionales, no al revés. Si realmente valoran nuestros servicios, comprenderán que un enfoque más serio beneficia a todos. Con el debido respeto, Carmen mantuvo la voz serena. Algunos de nuestros clientes más importantes me han confiado que eligen nuestra empresa precisamente por el trato humano que reciben. La familia Castellano, por ejemplo, lleva 15 años con nosotros y... Señora Herrera, la interrumpió Beatriz con una sonrisa helada. Agradezco su experiencia, pero los métodos del pasado deben quedar en el pasado. Estamos aquí para crecer, no para mantener costumbres obsoletas. El resto de la reunión transcurrió en un ambiente tenso. Don Andrés parecía incómodo, pero no intervino. Carmen observó cómo algunos de sus compañeros asentían nerviosamente a las propuestas de Beatriz, mientras otros evitaban el contacto visual. Al terminar, Carmen regresó a su oficina con el corazón pesado. Antes de llegar a su escritorio, Beatriz apareció en la puerta. Señor Herrera, necesitamos hablar. Entró sin esperar invitación y examinó el espacio con desaprobación. Esto es exactamente lo que hablaba en la reunión. Este despacho parece el salón de una casa particular. Carmen siguió su mirada. Las fotografías de 4 generaciones de mujeres Herrera sonreían desde el escritorio. Los geranios perfumaban suavemente el aire. Una pequeña alfombra tejida por su madre daba calidez al suelo de linóleo. Estas fotografías representan el valor del trabajo y la familia, respondió Carmen con calma. Mis clientes las conocen y las respetan.
forman parte de quién soy como profesional. No, señor Herrera, forman parte de quién era usted como profesional. A partir de mañana, espero ver este despacho completamente limpio de decoración personal. Y en cuanto a su actitud en la reunión, le sugiero que se adapte rápidamente a los nuevos tiempos. La resistencia al cambio no será tolerada. Cuando Beatriz se marchó, Carmen permaneció inmóvil durante largos minutos. Después, con manos temblorosas, sacó el relicario de su bolso y lo colocó junto a la fotografía de su familia. Las 4 generaciones de mujeres Herrera la miraban como esperando una respuesta. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a su padre Rafael sentado en su sillón favorito, leyendo el periódico. A los 70 años, el anciano maestro jubilado conservaba la lucidez y la serenidad que le había acompañado durante 40 años de enseñanza. ¿Cómo ha ido el día, hija?, preguntó al verla entrar. Carmen se sentó a su lado y le contó los acontecimientos del día. Rafael la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Sabes, Carmen, he visto muchos cambios en mi vida. En la escuela también llegaron supervisores que querían modernizar todo. Algunos cambios eran necesarios, otros solo eran maneras de que alguien se sintiera importante. Se quitó las gafas y las limpió lentamente. Pero hay algo que aprendí. Nunca sacrifiques tu esencia por complacer a quien no comprende tu valor. ¿Y si pierde el trabajo, papá? Lucía está estudiando. Tenemos gastos. Tu abuela Remedios trabajó limpiando casas para sacar adelante a tu madre durante la guerra. Tu madre se quedó viuda con 30 años y crió 3 hijos trabajando de costurera. Tú has criado a Lucía sola desde que perdiste a Miguel. Le tomó la mano con ternura. Las mujeres Herrera no se rinden fácilmente, pero tampoco se dejan humillar. Esa noche, Carmen se durmió abrazando el relicario, sintiéndose arropada por la fuerza silenciosa de sus antepasadas. No sabía que al día siguiente, Beatriz implementaría medidas aún más drásticas. El control horario se extendía ahora a las llamadas telefónicas y cualquier conversación informal con los clientes quedaba terminantemente prohibida. A media mañana, Carmen recibió una llamada de don Emilio Castellano. Carmen, hija, ¿qué está pasando ahí? He llamado 3 veces y me han dicho que debo enviar un email formal para cualquier consulta. Si llevo 15 años hablando contigo por teléfono. Don Emilio, han cambiado los protocolos. Es cierto que ahora debemos registrar todas las comunicaciones oficialmente, pero protocolos. Carmen, yo no soy un protocolo, soy Emilio Castellano. Mi familia lleva 4 generaciones en el negocio del aceite y nunca hemos necesitado protocolos para hablar con la gente honrada. Carmen cerró los ojos. En la puerta de su oficina, ahora desnuda de toda decoración personal, Beatriz la observaba con expresión reprobatoria. Don Emilio, le aseguro que seguiremos atendiéndole con la misma dedicación de siempre, solo que ahora tenemos que hacerlo de manera diferente. Cuando colgó el teléfono, Beatriz se acercó a su escritorio. Señor Herrera, esa conversación ha durado 12 minutos. En el futuro, las consultas técnicas no deben exceder los 5 minutos. Los clientes deben aprender a ser más eficientes. Señora Molina, Carmen se irguió en su silla. Don Emilio Castellano no es solo un cliente. Es una persona que confía en nosotros desde hace 15 años. Merece un trato respetuoso. Lo que merece, señor Herrera, es un servicio profesional, no una charla de café. Y usted lo que merece
es una advertencia formal por resistirse a las nuevas políticas de la empresa. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Carmen trabajó mecánicamente, sintiendo cómo la alegría se desvanecía de su labor. A la hora del almuerzo, se acercó a la ventana y observó el cielo valenciano. En su bolso, el relicario parecía pesar más que nunca. Esa misma tarde, se armó de valor y se dirigió al despacho de don Andrés. Lo encontró revisando papeles con expresión cansada. Don Andrés, ¿podríamos hablar un momento? El hombre levantó la vista. En sus ojos, Carmen vio una mezcla de cansancio y conflicto interno. Claro, Carmen. Siéntate. Supongo que vienes por el tema de Beatriz. Sí, señor. Estoy preocupada por cómo estos cambios van a afectar a nuestros clientes tradicionales. Hoy, don Emilio me ha llamado muy molesto porque... Carmen, la interrumpió suavemente. Entiendo tu preocupación, pero mi hijo tiene razón en algo. Debemos modernizarnos. La competencia es feroz y no podemos permitirnos seguir siendo una empresa de pueblo en un mundo globalizado. Pero, don Andrés, nuestro éxito siempre ha estado en el trato personal, en conocer a nuestros clientes, en ser una empresa familiar que entiende las necesidades de otras empresas familiares. Don Andrés suspiró. Beatriz tiene experiencia en multinacionales, Carmen. Sabe lo que hace. Dale una oportunidad, por favor, y trata de adaptarte. Carmen salió de esa reunión con el corazón encogido. Esa noche, durante la cena familiar, Lucía notó su desánimo. Mamá, estás muy callada. ¿Todo bien en el trabajo? Carmen le contó los acontecimientos de los últimos días. Lucía escuchó con atención y al final tomó la mano de su madre. ¿Sabes qué me dijo mi profesora de psicología educativa? Que cuando alguien intenta borrar la identidad de otros es porque no está seguro de la suya propia. Esa mujer, Beatriz, está insegura y necesita controlar todo para sentirse importante. Rafael asintió desde su sillón. La niña tiene razón. He visto muchos supervisores así en mis 40 años de enseñanza. Llegan queriendo cambiarlo todo para demostrar su valía, pero al final solo consiguen destruir lo que funciona bien. Una semana después, Carmen se armó de valor y tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se dirigió al despacho de Beatriz para solicitar algo que consideraba sagrado: sus vacaciones de agosto. Señora Molina, vengo a confirmar mis vacaciones de agosto. Como cada año, desde hace 5 años, mi familia y yo viajamos al pueblo natal para honrar la memoria de mi esposo en el aniversario de su fallecimiento. Beatriz levantó la vista de su ordenador con expresión fría. Señora Herrera, las vacaciones ya no se conceden automáticamente. Deben solicitarse con justificación válida y estar sujetas a las necesidades de la empresa. Agosto es temporada alta para muchos de nuestros clientes. Señora Molina, esta solicitud la hice en febrero, como establece el convenio, y el motivo es familiar, muy personal. Entiendo que sea personal, pero las necesidades de la empresa están por encima de las conveniencias personales. Las vacaciones son un privilegio que debe ganarse, no un derecho que se da por sentado. Carmen sintió que la sangre le subía a las mejillas. Señora Molina, con el debido respeto, llevo 18 años en esta empresa. He trabajado fines de semana. He atendido emergencias fuera de horario. He cuidado a nuestros clientes como si fueran mi propia familia. No es que me den las vacaciones, es que me las he ganado. Su antigüedad no le da derecho a imponer condiciones, señora Herrera. Estudiaré su solicitud, pero no puedo garantizar nada.
y le sugiero que modere su tono cuando habla conmigo. Carmen se levantó despacio, con la dignidad que había aprendido de 4 generaciones de mujeres trabajadoras. Mi tono, señora Molina, es el de una mujer que conoce su valor. Y en cuanto a mis vacaciones, no es una solicitud, es un aviso. En agosto estaré con mi familia, honrando a mi esposo fallecido, como hago cada año. Es una tradición familiar que usted no va a romper. Mientras salía del despacho, Carmen escuchó la voz helada de Beatriz a sus espaldas. Ya veremos, señor Herrera, ya veremos. Esa noche, Carmen abrazó el relicario y susurró a las fotografías de sus antepasadas. La dignidad no se negocia, ¿verdad, abuela? Tal como tú me enseñaste. En el silencio de su habitación, podría haber jurado que escuchó la voz serena de su abuela Remedios. Nunca, mija. La dignidad jamás se negocia. Lo que Carmen no sabía era que Beatriz había tomado su respuesta como una declaración de guerra, y que muy pronto las vacaciones familiares se convertirían en el campo de batalla, donde se decidiría mucho más que el destino de una empleada. Se decidiría si los valores tradicionales de respeto, familia y dignidad humana tenían cabida en el mundo moderno de los negocios. El pueblo de Alcira se desperezaba bajo el sol de agosto, cuando Carmen, Lucía y Rafael llegaron a la casa familiar. Era una tradición que habían mantenido durante los últimos 5 años. Cada agosto, en el aniversario de la muerte de Miguel, viajaban al lugar donde él había crecido, para honrar su memoria y renovar los lazos que unían a las generaciones. La casita encalada de 2 plantas conservaba el aroma a jazmín y albahaca que Miguel tanto amaba. En el patio trasero, el naranjo que había plantado su abuelo seguía dando frutos dulces, como si el tiempo no hubiera pasado. Cada año que venimos aquí, siento que papá nos acompaña, murmuró Lucía, mientras colocaba flores frescas sobre la mesa de la cocina. Rafael asintió desde su sillón de mimbre. Tu padre era un buen hombre, niña, trabajador, honesto, respetuoso con la familia. Carmen tuvo suerte de encontrarlo, y él tuvo suerte de encontrarla a ella. Carmen sonrió mientras preparaba la cena con las recetas que su suegra le había enseñado. Paella de verduras, gazpacho manchego, y para el postre, tocino de cielo, como lo hacía la abuela Remedios. Era un ritual sagrado. Cada año cocinaban los platos favoritos de Miguel, contaban historias sobre él y renovaban el compromiso de mantener vivos sus valores. Abuelo, preguntó Lucía mientras pelaba tomates, cuéntanos otra vez la historia de la bisabuela Esperanza y la guerra. Rafael se acomodó en su silla, con esa expresión que adoptaba cuando se disponía a transmitir sabiduría familiar. Tu bisabuela Esperanza era una mujer pequeña de estatura, pero gigante de espíritu. Durante la guerra, cuando los hombres se marcharon al frente, ella se quedó a cargo de la casa, de los niños y de la pequeña tienda de ultramarinos que tenían. Un día llegó un supervisor militar que quería requisar toda la mercancía sin pagar. Los vecinos le dijeron que no se resistiera, que era peligroso. Pero Esperanza se plantó en la puerta de la tienda y le dijo: Señor, usted puede llevarse lo que quiera, pero yo le voy a decir una cosa. Esta mercancía es el sustento de 10 familias del pueblo. Si se la lleva, que sepa que está quitándoles el pan de la boca a niños inocentes. ¿Y qué pasó?, preguntó Lucía, aunque conocía la historia de memoria. El hombre la miró a los ojos durante un largo minuto. Esperanza no bajó la mirada ni un segundo. Al final, él tomó solo una pequeña parte de la mercancía y le pagó el precio justo. Antes de marcharse, le dijo:
Señora, he conocido generales con menos coraje que usted. Carmen escuchaba la historia mientras removía la paella, sintiendo cómo el coraje de sus antepasadas corría por sus venas. No sabía que en ese mismo momento, a 200 kilómetros de distancia, Beatriz Molina planeaba su propia guerra. El primer día de vacaciones transcurrió en paz. Visitaron el cementerio, donde la tumba de Miguel se encontraba bajo un ciprés centenario. Lucía había llevado sus libros de pedagogía y aprovechaba las tardes para estudiar bajo la sombra del naranjo. Rafael leía el periódico y recordaba anécdotas de su juventud como maestro. Pero la tranquilidad se quebró el segundo día, cuando el teléfono móvil de Carmen comenzó a sonar insistentemente. Carmen, soy Beatriz. Tenemos un problema urgente en la oficina. Carmen miró el reloj. Eran las 9 de la mañana de un martes. ¿Qué ocurre, señora Molina? La impresora del departamento se ha estropeado y no sabemos cómo configurar la nueva. Necesitamos que nos expliques el procedimiento inmediatamente. Carmen frunció el ceño. Señora Molina, el manual de la impresora está en el segundo cajón de mi escritorio. Además, cualquier empleado del departamento técnico puede solucionar eso en 5 minutos. Carmen, no me hagas perder tiempo. Explícame ahora mismo cómo se configura. Durante 20 minutos, Carmen explicó paso a paso un procedimiento que cualquier técnico habría resuelto sin ayuda. Al colgar, se sentía agotada y molesta. Rafael la observó con preocupación. Esa mujer te está tomando el pelo, hija. Una impresora no es una emergencia que justifique molestar a alguien en vacaciones familiares. Pero aquello fue solo el comienzo. A lo largo del día, Beatriz llamó 3 veces más. Una vez porque un cliente había preguntado por el horario de atención, información que estaba claramente expuesta en la página web. Otra porque necesitaba la clave del armario de suministros, que estaba anotada en la agenda común. Y una tercera porque quería confirmar el número de teléfono de un proveedor, que figuraba en el directorio de la empresa. El tercer día fue peor. Las llamadas empezaron a las 8 de la mañana y se prolongaron hasta las 10 de la noche. Entre llamada y llamada, Beatriz enviaba mensajes de WhatsApp con un tono cada vez más agresivo. Carmen, tu ausencia está complicando todo. Los clientes preguntan por ti constantemente. Es inaceptable que no respondas inmediatamente. Estás en vacaciones, no en otro planeta. Carmen, tu irresponsabilidad está costando dinero a la empresa. Espero una explicación cuando regreses. Carmen leía los mensajes con una mezcla de incredulidad y rabia. Lucía la encontró sentada en el patio, con el teléfono en las manos y lágrimas de frustración en los ojos. Mamá, esto es acoso. No puede llamarte cada hora por tonterías durante tus vacaciones familiares. No sé qué hacer, Lucía. Si no respondo, dirá que soy irresponsable. Si respondo, no puedo honrar la memoria de tu padre como merece. Rafael se acercó y puso una mano en el hombro de su hija. Carmen, ¿qué le dirías a tu abuela Remedios si te viera ahora, permitiendo que alguien te faltara al respeto de esta manera? Carmen cerró los ojos y por un momento pudo escuchar la voz firme de su abuela. Mija, hay momentos en la vida en que tienes que decidir quién eres. O eres una mujer con dignidad o eres una sierva que acepta cualquier humillación. Cuando el teléfono volvió a sonar, Carmen lo miró durante 5 tonos. Después, con una determinación que la sorprendió a ella misma, apagó el aparato. Se acabó, dijo en voz alta. Durante 3 días más voy a honrar a mi esposo, voy a estar con mi familia y voy a ser la mujer que él se habría sentido orgulloso de ver.
Lucía aplaudió. Rafael sonrió con orgullo. Y en el cielo del atardecer valenciano, Carmen sintió que Miguel le sonreía también. Los últimos 3 días de vacaciones transcurrieron en una paz que Carmen no había sentido en meses. Cocinaron, pasearon por el pueblo, visitaron a viejos amigos de la familia y por las noches se sentaban en el patio a contar historias bajo las estrellas. «¿Sabes, mamá?», le dijo Lucía la última noche, «nunca te había visto tan tranquila». «Es que por fin he recordado quién soy, hija. Soy Carmen Herrera, nieta de Esperanza, hija de Remedios, madre tuya, viuda de Miguel. Soy una mujer trabajadora, pero antes que nada, soy una mujer con dignidad». El lunes de regreso a Valencia, Carmen se preparó para la batalla que sabía que la esperaba. Se vistió con su traje azul marino más elegante. Se peinó como para una ocasión especial y guardó el relicario de la abuela en el bolsillo del pecho, cerca del corazón. Al llegar a la oficina, María José, la recepcionista, la recibió con una mirada de compasión. «Carmen, Beatriz quiere verte en la sala de reuniones inmediatamente. Ahí hay varias personas esperándote». Carmen asintió con calma. «Gracias, María José. Sea lo que sea, estaré bien». En la sala de reuniones la esperaba un tribunal improvisado. Beatriz Molina en el centro, con una carpeta de documentos frente a ella. Don Andrés Mediterráneo a su derecha, evitando mirarla directamente. Y a la izquierda, un hombre mayor, con traje oscuro, que Carmen no reconocía. «Señora Herrera, tome asiento», le dijo Beatriz con voz fría. «Le presento al señor Ramírez, abogado externo de la empresa. Está aquí para presenciar esta reunión». Carmen se sentó con la espalda erguida, las manos reposando tranquilamente sobre su regazo. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?». Beatriz abrió la carpeta con gesto teatral. «Señora Herrera, durante sus vacaciones, usted ha incurrido en abandono de responsabilidades y insubordinación grave. Se negó sistemáticamente a atender emergencias laborales, ignoró las comunicaciones de la empresa y demostró una actitud de desprecio hacia sus obligaciones profesionales». Carmen la escuchó sin inmutarse. «Señora Molina, estaba en vacaciones autorizadas, honrando la memoria de mi esposo fallecido. Las llamadas que usted realizó no constituían emergencias reales, como ambas sabemos». «Eso no es cierto», Beatriz elevó la voz. «Cada llamada era por un asunto urgente que requería su atención inmediata. Su negativa a colaborar ha causado pérdidas económicas y deterioro del servicio al cliente». Don Andrés se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. El abogado tomaba notas sin levantar la vista. «Señora Molina», Carmen habló con voz serena pero firme, «usted sabe perfectamente que sus llamadas eran una forma de acoso. Una impresora estropeada no es una emergencia. Un cliente preguntando por horarios no es una emergencia. Usted quería demostrar su poder y eligió mis vacaciones familiares para hacerlo». Los ojos de Beatriz relampaguearon. «Su insolencia confirma lo que vengo observando desde que llegué. Usted se cree por encima de las normas de esta empresa. Pues bien, se equivoca». Beatriz extrajo un documento de la carpeta. «Por la presente, queda usted despedida por insubordinación grave y abandono de responsabilidades. Debe entregar inmediatamente las llaves, documentos de la empresa y todos sus objetos personales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Andrés seguía sin levantar la mirada. El abogado continuaba escribiendo. Carmen sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. «¿Don Andrés?», preguntó Carmen con voz quebrada. «¿Usted está de acuerdo con esto?».
¿Después de 18 años? El anciano empresario levantó finalmente la vista, y Carmen vio en sus ojos una mezcla de vergüenza y resignación. Carmen, lo siento, pero Beatriz tiene razón en que debes adaptarte a los nuevos tiempos. Carmen se levantó lentamente, con la dignidad intacta pese al dolor que le desgarraba el pecho. Muy bien, les entregaré todo inmediatamente. Los siguientes 30 minutos fueron los más humillantes de su vida. Tuvo que vaciar su oficina bajo la supervisión de Beatriz, quien revisaba cada objeto como si fuera una delincuente. Las fotografías de 4 generaciones de mujeres Herrera fueron a parar a una caja de cartón junto con la planta de geranios ya marchita. El momento más doloroso llegó cuando Beatriz señaló el relicario que Carmen llevaba en el bolsillo. Eso también va en la caja. Todos los objetos personales que estuvieran en el lugar de trabajo. Esto es una reliquia familiar. No pertenecía al despacho. La llevo siempre conmigo, protestó Carmen. Lo vi sobre su escritorio varias veces. Va en la caja. Con manos temblorosas, Carmen depositó el relicario de su abuela junto a las fotografías familiares. Era como si estuviera enterrando una parte de su alma. Al salir del edificio con su caja de cartón, Carmen se derrumbó. Por primera vez desde la muerte de Miguel, lloró sin control, sentada en el bordillo de la acera, abrazando los restos de 18 años de trabajo y dedicación. Llegó a casa como un espectro. Lucía la encontró en el salón, sentada en el sofá con la mirada perdida, rodeada de fotografías y objetos familiares esparcidos por el suelo. «Mamá, ¿qué ha pasado?» «Me han despedido, hija. Me han echado como si fuera una ladrona. 18 años. 18 años de mi vida». Lucía se arrodilló junto a su madre y la abrazó. Por primera vez en su vida, veía a Carmen completamente derrotada, y eso la asustó más que cualquier examen universitario. Rafael apareció en la puerta, tomó la situación de un vistazo y se sentó junto a las 2 mujeres. «Carmen, hija mía, mírame». Tomó su rostro entre sus manos arrugadas. «Tu bisabuela Esperanza perdió la tienda durante la guerra. Tu abuela Remedios se quedó sin casa cuando bombardearon el pueblo. Tu madre se quedó viuda con 3 hijos pequeños. Y todas ellas salieron adelante. Pero papá, ya no soy joven. ¿Quién va a contratar a una mujer de 45 años? ¿Cómo voy a pagar los estudios de Lucía?» Las mujeres Herrera no se rinden, Carmen. Se levantan, se sacuden el polvo y luchan, porque en sus venas corre la sangre de guerreras. Esa noche, Carmen se durmió abrazada al relicario, que había rescatado de la caja de objetos personales. En sus sueños, vio a su bisabuela Esperanza plantada en la puerta de la tienda, desafiando al supervisor militar. Vio a su abuela Remedios, reconstruyendo su vida sobre las ruinas del pueblo bombardeado. Vio a su madre, cosiendo hasta altas horas para sacar adelante a sus hijos. Pero al despertar, la realidad la golpeó como un puñetazo. Estaba sin trabajo, sin ingresos y con la autoestima hecha pedazos. Por primera vez en su vida, Carmen Herrera dudó de todo lo que había creído sobre el trabajo, la dignidad y la justicia. La salvación llegó de donde menos se esperaba. Esa tarde, mientras Lucía ayudaba a Rafael a organizar unos papeles antiguos en el desván, encontró una carta amarillenta entre los documentos familiares. «Abuelo, ¿qué es esto?», preguntó, mostrándole una carta con membrete oficial.
Rafael se puso las gafas y leyó con atención. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro arrugado. Es una carta de agradecimiento de 1965. La escribió Eduardo Vargas Pérez para agradecer a tu bisabuelo Tomás la ayuda legal que le prestó cuando casi pierde su negocio familiar por culpa de un funcionario corrupto. Lucía leyó la carta por encima del hombro de su abuelo. Don Tomás, nunca olvidaré cómo usted defendió a mi familia cuando nadie más quiso ayudarnos. Mi hijo Eduardo seguirá sus pasos en la abogacía y espero que algún día pueda devolver el favor a algún miembro de la familia Herrera. Firmado, Eduardo Vargas Pérez. ¿Crees que ese Eduardo Vargas sigue vivo?, preguntó Lucía. No lo sé, niña, pero si su hijo se hizo abogado, como dice la carta, podríamos averiguarlo. Bajaron corriendo las escaleras para contarle a Carmen el hallazgo. Cuando le enseñaron la carta, Carmen la leyó 3 veces antes de hablar. Es una señal, mamá, dijo Lucía con los ojos brillantes. El destino nos está diciendo que no nos rindamos. Carmen miró el relicario de la abuela, después la carta amarillenta, y finalmente los rostros esperanzados de su hija y su padre. Algo comenzaba a removerse en su interior, como un volcán dormido que empezara a despertar. Está bien, dijo por fin. Mañana buscaremos a ese abogado, pero no para venganza. Buscaremos justicia, porque las mujeres Herrera no se rinden y tampoco permiten que pisteen su dignidad. En el silencio de esa noche valenciana, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Carmen Herrera tomó la decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de toda una empresa que había olvidado el valor de las tradiciones, el respeto y la dignidad humana. La tormenta había pasado. Ahora llegaba el momento de que brillara el sol. El bufete de abogados, Vargas y Asociados, se encontraba en una elegante calle del centro de Valencia. Carmen subió las escaleras de mármol con el corazón palpitándole, aferrada a la carta amarillenta que Lucía había encontrado entre los papeles del abuelo. La recepcionista, una joven amable, la hizo pasar a una sala de espera, decorada con sobriedad. En las paredes colgaban títulos universitarios y fotografías de lo que parecían ser graduaciones familiares. «Señora Herrera, el señor Vargas la recibirá ahora». Eduardo Vargas Jiménez era un hombre de 52 años, de estatura media, con el cabello canoso y unos ojos grises que transmitían serenidad y honestidad. Su despacho reflejaba una mezcla perfecta entre profesionalismo y calidez humana. Libros de derecho convivían con fotografías familiares, y una pequeña colección de plumas estilográficas descansaba sobre un escritorio de caoba. «Señora Herrera, me han comentado que tiene un asunto laboral, pero no me han dado detalles. ¿En qué puedo ayudarla?» Carmen respiró hondo y le entregó la carta. «Señor Vargas, antes de contarle mi situación, quería mostrarle esto. Creo que su padre conoció a mi bisabuelo». Eduardo tomó la carta y la leyó lentamente. Su expresión cambió por completo. Sorpresa inicial, después reconocimiento y finalmente una sonrisa emocionada. «¡Dios mío! ¡Esta es la letra de mi padre!». Se levantó y se acercó a una estantería de donde extrajo una carpeta antigua. «Señor Herrera, su bisabuelo Tomás salvó a mi familia de la ruina». Eduardo abrió la carpeta y mostró varios documentos. En 1965, mi padre tenía una pequeña empresa de transportes. Un funcionario corrupto del ayuntamiento le exigía sobornos a cambio de renovar las licencias.
Mi padre se negó, y el funcionario bloqueó todos sus permisos. ¿Y qué pasó?, preguntó Carmen, fascinada. Nadie quería ayudar a mi padre. Los otros abogados tenían miedo de enfrentarse al funcionario, que tenía contactos poderosos. Pero su bisabuelo Tomás se presentó un día en nuestro taller y le dijo a mi padre: «Señor Vargas, los hombres honrados deben ayudarse entre sí». Eduardo señaló uno de los documentos. Don Tomás trabajó gratis durante 6 meses, recopiló pruebas de la corrupción y consiguió que destituyeran al funcionario. No solo salvó la empresa de mi padre, sino que limpió el ayuntamiento de Valencia de varias redes de corrupción. Mi padre siempre me decía: «Eduardo, si algún día un miembro de la familia Herrera necesita ayuda, tú dejas todo lo que estés haciendo y lo ayudas. Una deuda familiar se paga con honor». Eduardo cerró la carpeta. «Ahora, cuénteme, ¿qué le han hecho a usted?». Carmen le relató toda la historia: la llegada de Beatriz, los cambios deshumanizadores, el acoso durante las vacaciones, el despido humillante. Eduardo la escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. «Señora Carmen», dijo cuando ella terminó, «lo que le han hecho tiene nombre: mobbing o acoso laboral. Y el despido es claramente improcedente. Pero necesito que entienda algo. Yo no cobro por este caso. Una deuda familiar es sagrada». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Eduardo trabajó con la eficiencia de alguien que conoce perfectamente su oficio, pero también con la pasión de quien lucha por una causa justa. Sus investigaciones revelaron irregularidades sorprendentes. Beatriz había falsificado varios informes de productividad de Carmen, había manipulado estadísticas de satisfacción del cliente y había ocultado las numerosas quejas que habían llegado sobre los nuevos métodos profesionales. «Carmen, esto es más grave de lo que pensaba», le dijo Eduardo una tarde. «He contactado con varios de sus clientes antiguos. Todos coinciden en lo mismo. Desde que llegó Beatriz, el trato se volvió frío y burocrático. Don Emilio Castellano me ha dicho textualmente: esa mujer nos trata como si fuéramos números en una hoja de cálculo». Pero la revelación más impactante llegó cuando Eduardo consiguió acceso a los registros financieros de la empresa. «Mira estas cifras, Carmen. En los 4 meses desde que Beatriz implementó sus métodos, la empresa ha perdido el 40% de sus clientes tradicionales. Los ingresos han caído en picado». Carmen observó las gráficas con incredulidad. «¿Don Andrés sabe esto?». Ahí está lo interesante. Beatriz le ha presentado informes manipulados que muestran mejoras ficticias. Don Andrés cree que la empresa está mejor que nunca. Eduardo presentó una demanda por despido improcedente y mobbing, acompañada de una medida cautelar que obligaba a la empresa a readmitir temporalmente a Carmen. Cuando el juzgado notificó la decisión, Beatriz montó en cólera. «¡Esto es ridículo!», gritó por teléfono a don Andrés. «Una empleada conflictiva nos está creando problemas legales». Pero don Andrés había comenzado a hacer sus propias investigaciones. Las llamadas de clientes descontentos se acumulaban en su escritorio, y los números reales de facturación no coincidían con los informes que Beatriz le había presentado. El juicio se celebró en la Sala Tercera de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Carmen entró acompañada de Eduardo, Lucía y Rafael. En los bancos del público se sentaron don Emilio Castellano y otros clientes históricos que habían venido a testificar a su favor. La jueza, una mujer de mediana edad con expresión seria, escuchó los testimonios con atención.
Don Emilio fue especialmente contundente. Señoría, llevo 15 años trabajando con Carmen Herrera. Es una profesional ejemplar que siempre ha tratado a mi familia con respeto y dedicación. Desde que llegó esa nueva directora, mi empresa se está planteando buscar otros proveedores. Han convertido un servicio humano en una máquina fría. Otros clientes confirmaron la misma historia. Pérdida de trato personal, burocratización excesiva, frialdad en el servicio. Varios reconocieron que estaban considerando cambiar de proveedor. Cuando don Andrés escuchó estos testimonios, palideció. Durante el receso, se acercó a Eduardo. Señor Vargas, necesito hablar con usted. Creo que he cometido un error muy grave. La conversación en los pasillos del juzgado fue reveladora. Eduardo le mostró a don Andrés los datos reales de pérdida de clientes y facturación. El anciano empresario se llevó las manos a la cabeza. Beatriz me ha estado engañando. Me decía que todo iba mejor, que los clientes estaban satisfechos con los nuevos métodos. Don Andrés, le dijo Eduardo con firmeza, Carmen no es el problema. Carmen era la solución que usted tenía y la echó por confiar en quien no debía. Cuando la sesión se reanudó, don Andrés pidió la palabra. Su intervención fue el momento más dramático del juicio. Señoría, vengo a reconocer públicamente que cometí un error imperdonable. Carmen Herrera es una empleada ejemplar que fue despedida injustamente por mi culpa. He sido engañado por informes falsos y ahora comprendo que los métodos tradicionales de mi empresa no eran obsoletos, sino valiosos. El momento más impactante llegó cuando Beatriz fue llamada a declarar. Bajo la presión del interrogatorio de Eduardo y enfrentada a las pruebas de sus manipulaciones, se derrumbó. Sí, es verdad, gritó con lágrimas en los ojos. Manipulé los informes porque necesitaba demostrar que mis métodos funcionaban. Vengo de una multinacional donde me despidieron por no conseguir resultados y pensé que aquí podría empezar de nuevo. Pero Carmen me hacía sentir insegura. Todos la querían, todos confiaban en ella. Yo solo quería sentirme importante. El silencio en la sala fue absoluto. La jueza dictó su veredicto sin vacilación. Despido improcedente por mobbing, con readmisión inmediata y compensación económica completa. Pero don Andrés no se conformó con cumplir la sentencia. Esa misma tarde, convocó una reunión extraordinaria en la empresa. Empleados de Sistemas Mediterráneo, comenzó con voz temblorosa. Vengo a pedirles disculpas públicas. He cometido el error más grave de mis 65 años. Traicionar los valores que fundaron esta empresa. Anunció el despido inmediato de Beatriz por daño grave a la empresa y la promoción de Carmen a un nuevo puesto, directora de experiencia del cliente, con un aumento de sueldo y la responsabilidad de humanizar nuevamente todos los procesos de la empresa. Carmen, le dijo don Andrés al final de la reunión, espero que pueda perdonar a este viejo tonto. Su compensación serán 35.000 euros, pero lo más importante es esto. Quiero que devuelva a esta empresa su alma. La nueva oficina de Carmen era más grande y luminosa que la anterior. Lo primero que hizo fue colocar las fotografías de 4 generaciones de mujeres Herrera en un lugar prominente del escritorio. Después, instaló una pequeña estantería donde puso el relicario de la abuela, junto a la carta enmarcada de Eduardo Vargas Sr. ¿Sabes qué significa esto?, le dijo a Lucía, mientras colocaba un nuevo geranio en la ventana. Significa que los valores tradicionales no son obsoletos, son eternos. Lucía sonrió mientras organizaba algunos papeles.
había aceptado una beca de prácticas en la empresa para compatibilizar con sus últimos meses de carrera. Mamá, don Andrés me ha dicho que quiere implementar un programa de empresa familiar con corazón. Van a ser pioneros en España en combinar eficiencia empresarial con trato humano. En los meses siguientes, la historia de Carmen se extendió por Valencia como la pólvora. Otras empresas familiares comenzaron a contactar con Sistemas Mediterráneo para conocer sus métodos humanizadores. Don Emilio Castellano se convirtió en el mejor embajador de la empresa, contando a otros empresarios cómo una mujer valiente había salvado los valores tradicionales del mundo de los negocios. Una tarde de octubre, mientras Carmen revisaba los nuevos protocolos de atención al cliente, sonó el teléfono. Carmen, soy Eduardo. ¿Te apetece tomar un café? Hay algo que quiero comentarte. Se encontraron en un café del centro, el mismo donde años atrás Carmen solía reunirse informalmente con sus clientes. Eduardo tenía una expresión que mezcla nerviosismo con ilusión. Carmen, estos meses trabajando juntos me han demostrado que comparten los mismos valores que mi familia siempre defendió. Honestidad, respeto, dignidad. Hizo una pausa. Me preguntaba si estarías dispuesta a que conociéramos más allá de lo profesional. Carmen sonrió y tocó instintivamente el relicario que llevaba en el cuello. Eduardo, creo que Miguel habría aprobado tu propuesta. Era un hombre que valoraba la honradez por encima de todo. 6 meses después, la empresa Sistemas Mediterráneo organizó una ceremonia especial. Carmen había sido reconocida por la Cámara de Comercio de Valencia como Directiva del Año por su labor en la humanización empresarial. En el salón de actos estaban presentes don Andrés, todos los empleados, los clientes históricos y, por supuesto, Rafael y Lucía. Eduardo se había sentado en primera fila, luciendo orgulloso el anillo de compromiso que Carmen había aceptado la semana anterior. Señoras y señores, dijo Carmen durante su discurso de agradecimiento, este reconocimiento no es solo mío. Es de 4 generaciones de mujeres que me enseñaron que la dignidad no se negocia, que el respeto no es opcional y que los valores familiares son la base de cualquier éxito duradero. Levantó el relicario para que todos pudieran verlo. Esta pequeña joya me recuerda cada día de dónde vengo y hacia dónde voy. Hoy quiero dedicar este premio a mi bisabuela Esperanza, que se enfrentó a un supervisor militar, a mi abuela Remedios, que reconstruyó su vida sobre las ruinas de la guerra, y a mi madre Pilar, que me enseñó que el trabajo dignifica solo cuando se hace con dignidad. Rafael se secó las lágrimas desde su asiento. A los 70 años, veía realizados todos los valores que había transmitido a su hija. Lucía, sentada a su lado, tomó su mano arrugada. «Abuelo», le susurró, «cuando tenga hijos, les contaré la historia de las mujeres Herrera, y ellos se la contarán a sus hijos, porque algunas tradiciones nunca deben perderse». Esa noche, en su nueva casa donde había comenzado a vivir con Eduardo, Carmen colocó el relicario en una vitrina especial junto a la carta original de agradecimiento del padre de Eduardo. 2 familias unidas por el honor, la justicia y el respeto mutuo. Al día siguiente, el periódico local publicó un artículo sobre la ceremonia con el titular: Una mujer valenciana demuestra que los valores tradicionales son la clave del éxito empresarial. Empresarios de toda España comenzaron a llamar a Sistemas Mediterráneo
para conocer el modelo Carmen Herrera. Eficiencia empresarial combinada con humanidad. Productividad sin perder el alma. Modernización sin traicionar las raíces. Y en su oficina, bajo la mirada serena de 4 generaciones de mujeres Herrera, Carmen continuaba cada día demostrando que defender los propios valores no es solo un derecho, sino un deber hacia quienes nos precedieron y quienes vendrán después. Porque como decía la bisabuela Esperanza, y ahora sabía toda Valencia, la dignidad no se negocia. Nunca.